Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Pueblo trabajador de Venezuela, 6:32 minutos. Bienvenidos a los titulares de la mañana de este 15 de julio del año 2015. Reciban el saludo de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Javier Pereira Díaz en la gerencia de información y opinión, de Claudia Camperos en la gerencia de producción, de Julio César García, Marilia García, Kevin Sanz y Leonel Espinosa en la producción, de Julio Pinto, @Julio Pinto PC en los controles, y de quien les habla, Pedro García Otero, @Pedro García O. En la red social Twitter, todos juntos, ustedes y nosotros, @PrensaRCR, @RCR750, porque lo bueno une. Este programa puede ser escuchado y visto en la www.rcr.tv, en la www.telenavegante.net y dentro de un rato en las páginas Aycaracha, Tu Guarapo y En Venezuela, que gentilmente lo reproducen. La pequeña historia de esta jornada marcada por una carta que envía la Contraloría a Tomás Arias Castillo, representante de María Corina Machado Parizca, y en la que le dice lo siguiente: me dirijo a usted en la oportunidad de notificarle que el ciudadano Contralor General de la República, actuando de conformidad con lo establecido en el artículo 39 del decreto con rango, valor y fuerza de ley contra la corrupción, mediante resolución número 0100000398 de fecha 13 de julio de 2015, impuso a la ciudadana María Corina Machado Parizca, titular de la cédula de identidad número 6.914.799, la sanción de inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público por un periodo de 12 meses. Al respecto, se le informa que contra dicha decisión podrá interponer el recurso de reconsideración ante el ciudadano Contralor General de la República en un lapso de 15 días hábiles, contados a partir de la fecha de su notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en la siguiente dirección: edificio sede de la Contraloría General de la República, Avenida Andrés Bello, Caracas, o podrá interponer el correspondiente recurso contencioso de nulidad por ante el Tribunal Supremo de Justicia dentro de los 180 días continuos, contados a partir de la fecha de su notificación, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de la Ley Orgánica, y por ahí se manda. Con lo cual, a María Corina la atan de manos. En 15 días la Contraloría le dirá que su recurso no ha lugar, y en los 180 días que tiene el Tribunal Supremo de Justicia para decidir, ya se fue la fecha de las elecciones. Uno busca el artículo 39 por el que sancionan a María Corina Machado, el artículo 39 de la Ley contra la Corrupción, y uno no entiende por qué la sancionan, porque el artículo dice: sin perjuicio de las demás sanciones que correspondan, quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público el funcionario público que cese en el ejercicio de sus funciones y no presente declaración jurada de patrimonio. Imagina uno que este es el causal que le aplican a María Corina: el funcionario público que falseare u ocultare los datos contenidos en la declaración jurada de patrimonio o los suministrados en el procedimiento de verificación patrimonial. Quienes hayan sido sancionados por el Contralor General de la República o sus delegatarios por no cumplir con la obligación de presentar declaración jurada de patrimonio o documentación requerida en el proceso de verificación patrimonial y se mantengan contumaces. Los fiscales o representantes del Ministerio Público que dolosamente no interpongan los recursos legales, no ejerzan las acciones correspondientes, no promuevan las diligencias conducentes al esclarecimiento de la verdad, no cumplan los lapsos procesales o no coadyuven con la debida protección del procesado. El funcionario o empleado público que haya sido condenado por cualesquiera de los delitos establecidos en la presente ley, y uno está muy claro que esto sí no le aplica a María Corina Machado. Uno se pregunta cómo sancionan por la ley anticorrupción a una persona que no manejó fondos públicos. Un gran misterio, un misterio que solo puede traer la Quinta República y que solo puede aclarar la Quinta República, que por cierto, con esto se hace un nuevo autogol, por lo menos a nivel internacional, porque si su prestigio internacional estaba en 0, ahora debe estar como en -10. La MUD sale en la defensa de María Corina Machado. Dice: la persecución e inhabilitación de María Corina retrata la cobardía del régimen. Ante la sanción de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público por el periodo de 12 meses, impuesta por la Contraloría General de la República contra la parlamentaria, candidata a diputada y dirigente democrática María Corina Machado, la Unidad Democrática fija posición en los siguientes términos. 1. Condenamos, repudiamos y denunciamos ante el país y ante el mundo la persecución feroz, la agresión arteria y la cobarde inhabilitación perpetrada por el régimen contra María Corina Machado.
Machado. Estas medidas no son sino expresión del reconocimiento por parte del gobierno de un hecho claro: el PSUV no es capaz de derrotar a María Corina Machado en elecciones. Por ello buscan obtener en escritorios la victoria que los votos no le darían. 2. María Corina Machado ya fue electa diputada para el periodo 2010-2015 y su fuero parlamentario fue asaltado mediante mecanismos ilegales e inconstitucionales. En el desarrollo de sus actividades como representante popular, María Corina Machado ha sido objeto no solo de agresiones pseudolegales, sino incluso físicas. Ha sido vejada, empujada y golpeada, hasta dentro del mismo salón de sesiones de la Asamblea Nacional. Esta infeliz medida de la Contraloría General de la República es una más de las tantas agresiones con que este régimen misógino ha pretendido linchar a esta valiente dirigente democrática. 3. Que esta medida absurda y atroz contra María Corina Machado sea un grito que ratifique al mundo entero que en Venezuela no hay autonomía de poderes, que la administración de justicia y hasta el aparato administrativo del Estado es utilizado para la persecución política e ideológica, y que mientras el pueblo venezolano y la unidad democrática solo exigen la realización de elecciones para salir de la actual crisis política, económica y social mediante mecanismos pacíficos y democráticos, el régimen insiste en medidas que, como esta, solo promueven la confrontación y la violencia. Al reiterar su solidaridad firme con María Corina Machado, la Unidad Democrática reitera al pueblo venezolano su compromiso fundamental: derrotar democráticamente a un régimen que no lo es. Ninguna agresión, ninguna provocación logrará desviarnos del único camino que el régimen tiene todas las de perder: la convocatoria a una soberanía popular, para que sea el pueblo venezolano, usando el arma del hombre libre, que es el voto, quien inhabilite a este régimen corrupto, ineficiente y cobarde. Por la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Chugo Torrealba, secretario ejecutivo. El único periódico por lo menos de los que nosotros vimos, que titula con este tema es La Verdad de Maracaibo, y titula así: sacan del juego a María Corina. La dirigente de la oposición venezolana recibió una notificación de inhabilitación por parte de la Contraloría General de la República. María Corina, mientras tanto, mandó un tuit que dice lo siguiente: mañana le respondo al régimen. Esto, por supuesto, es de ayer. Acompáñame a la Plaza Brión a las 10 de la mañana. María Corina está convocando a su gente a las 10 de la mañana a la Plaza Brión de Chacaíto. Superado el tema de María Corina, el otro tema que está en la agenda es el tema del horror cotidiano que vivimos los venezolanos, que es la violencia, y que ahora cobra otros ribetes. Les voy a leer un titular del tiempo.com.be, algo que fue noticia ayer en la mañana y estuvo muy reflejado en las redes sociales. Decapitan a El Rosso y dejan su cabeza en Plaza Miranda de Pariaguán. El infortunado fue identificado como Rosario Gamboa, de 28 años, y su cuerpo fue hallado en la laguna del sector San Mauricio de la jurisdicción. Estupor causó en la población de Pariaguán el hallazgo de la cabeza de un supuesto líder amponil al lado del busto de Francisco de Miranda, situado en una de las plazas de la localidad. Quienes se toparon con la macabra escena notificaron a las autoridades, quienes acudieron al lugar e identificaron al decapitado como Rosario Gamboa, mejor conocido como El Rosso, de 28 años de edad. Se trata del supuesto líder de un grupo amponil dedicado al robo de fincas, secuestro y extorsión en la entidad, y presuntamente uno de los 10 delincuentes más buscados de la zona. La cabeza tenía múltiples heridas punzopenetrantes. Se supo que el cuerpo fue hallado en el sector Alí Primera de la jurisdicción. Otro tema: canasta alimentaria subió a 32.023,51 bolívares. El Sendas FBM indicó que los precios de los alimentos aumentaron 167,8% en un año, y este es uno de los principales titulares del Nacional. La canasta alimentaria subió 7.329 bolívares en un mes. Mientras tanto, El Tiempo de Puerto La Cruz nos dice: precio de los alimentos se disparó 29,7% en junio, refiriéndose también a este titular. A todas estas, el gobernador de Miranda, ex candidato presidencial y líder opositor, Enrique Capriles, presentó ayer un esbozo, un proyecto de plan económico en el cual solicita como primera medida que aumenten los sueldos en 50%. Nos dice el Universal: Capriles propuso plan económico de emergencia con dólares de canje de la deuda. El plan, para llegar a diciembre, fue elaborado con la asesoría del economista José Guerra. Implica aumentar 50% del salario a todos los trabajadores, un fondo de $250 millones para comprar útiles escolares a 9 millones de estudiantes, devolver 293 empresas expropiadas, dejar de regalar petróleo y cobrar las deudas de Petrocaribe. Ayer José Guerra reconocía en el programa de Marialé, Conexión 750, el programa de María Alejandra Trujillo en las tardes,
en esta emisora que el plan era un plan parcial que necesitaba pues mucha afinación, muchos detalles y muchas otras medidas, pero que en principio era un proyecto como decía Capriles, para llegar a diciembre y además de eso, como para mostrarle al país que hay una alternativa a este desastre que vivimos los venezolanos de esta hora ciaga de la República. 6:42 minutos. Algunos de los mensajes de ustedes en la red social Twitter. Nos dice Lisbeth Torres: tienes razón, Pedro, con esta actuación del régimen está en contra de María Corina, pierde aún más gente. Voto masivo el 6D, ganaremos. Luis Alfredo Raposo dice: la sanción a María Corina Machado es la expresión más vulgar de un régimen perverso. Es parte del libro rojo que arman. Versos de un tuitero nos dice: a María Corina ya no le perdonan ser la diputada más votada y llamar a las cosas por su nombre. Expropiar es robar. Derecho y reverso nos dice: este régimen acostumbra a torcer el derecho para cometer arbitrariedades e imponernos su voluntad. Jorge Sánchez Rojas: buenos días, señor Pedro García. La única inhabilitación que al gobierno le sirve para ganar el 6D es la de 30 millones de venezolanos. Betsa J dice: se rompió la regla, si hay quinto malo y régimen miedoso asustado por una mujer. Vito Godfather dice: exigir declaración jurada de los Cabello, Maduro y Cilia. Maduro no pudo obtener crédito Caja de Ahorro MRE porque sueldo no le daba. Eso es verdad. Yo quisiera ver algunas de las declaraciones juradas de bienes o las declaraciones juradas de bienes de estos funcionarios que tenemos hoy. Nos dice: lo que te tengo. Guiso de compra de carros se hará en Inglaterra este mes. Se van en avión del presidente del BCB. ¿Qué te parece? Saludos desde Australia. Carlos Peña nos dice: nadie se debe desanimar. El régimen está debilitado y desesperado. Votando haremos que el régimen sea minoría absoluta. Iskandar dice: la pregunta: ¿qué cargo ocupó MCM en la administración pública para que la Contraloría General de la República la inhabilite? Esa es la pregunta de las 12.000 lochas, como decían por ahí. Gerardo Chacón nos dice: en tiempos de elecciones el gobierno empezó a buscar sudacazo, algo que lo ayude en las encuestas, van por las zonas de paz. Sobre eso vamos a estar hablando en el próximo segmento. No es casualidad que no se los haya mencionado. Gerardo Chacón dice: las bombas internacionales de la frontera son un bypass legal para seguir sacando gasolina a bolívares 50 por litro. En Colombia 150 por litro. Lenza Cata dice: buen día, Pedro. El contralor comete delito al inhabilitar sin hallazgo de auditoría y elementos probatorios. Qué desgracia. Nos dice Gerardo Chacón también: la inhabilitación de María Corina Machado es un bullying político tan evidente que demuestra que no hay separación de poderes. 6:44 minutos. Vamos a hacer la pausa, enseguida más titulares de la mañana. La información que despunta el día con Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. La Gran Caracas ya tiene 4G LTE de Digitel. Vive la diferencia al navegar 10 veces más rápido que los demás. Busca tu equipo 4G con un plan inteligente y vive siempre un paso adelante. Disfruta de esta red en Caracas, Los Teques, San Antonio de los Altos, Caricuao, Paraíso, Catia, Montalbán, Charallave, Santa Teresa, Ocumare, Cartanal, Guarenas, Guatire, Vargas, La Guaira, Catia-La-Mar, Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, Maiquetía, Caraballeda, Higuerote, Río Chico, La Trinidad, El Latillo, La Lagunita, Baruta y Miranda. Para más información, entra en digital.com.be. 4G LTE de Digitel, la mayor velocidad y calidad de navegación. Digitel, vívelo todo. Ahora tenemos unos autobuses súper cómodos. Mi papá dice que puede ver en su teléfono por dónde voy. Es finísimo. Transmetrópoli Escolar es el sistema de transporte más moderno, seguro y cómodo del país. Son unidades seguras, equipadas con el sistema inteligente de monitoreo de flota de Transmetrópoli. Gracias al trabajo eficiente del alcalde metropolitano Antonio Ledesma. Transmetrópoli te mueve. Alcaldía Metropolitana de Caracas. Si tu vehículo tiene problemas con el aire acondicionado, alarma, sonido o eléctrico, te recomiendo La Quinta Repuestos y Accesorios, donde te darán la solución profesional. En la avenida San Sebastián, calle del Hambre, La Trinidad, teléfono 0212-945-4342. La Quinta Repuestos y Accesorios, solución profesional a tu alcance. Soy Adriana Delía. En Miranda todos los días estamos cerca de nuestro pueblo, conocemos cada rincón de nuestro estado y demostramos junto a nuestro gobernador Capriles que nuestro compromiso es servir a nuestro pueblo desde la unión, el cambio y el progreso. Una comunidad unida avanza. Por eso, en Miranda sobran razones para unirnos. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas
junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Principal titular de El Nacional de la edición impresa de hoy nos dice: Coqui, líder de las bandas amponiles de la zona, logró escapar. No fue que lo mataron, como dijeron al principio. Muertos en redada de la 905 recibieron tiros muy de cerca. Tanto a Edison Alcalá, que tenía un orificio en el pómulo derecho, como a Alberto José Rauseo, con 3 balazos en el tórax, les dispararon casi a quemarropa. Autoridades niegan a los familiares información sobre los muertos y detenidos. Solo han sido reclamados 5 cadáveres. Ayer advertíamos esto aquí en Titulares de la Mañana. Hubo gente que se molestó. Bueno, lamentablemente, como esto no es un torneo de popularidad, sino uno dice las cosas que tiene que decir como piensa que tiene que decirlas, pues ciertamente había que respetar los derechos humanos en este operativo. Ojo, no estoy diciendo que no se hayan respetado, pero empiezan a surgir sospechas como esta. Hayan muerto en la morgue de Bellomonte a joven detenido en la cota 905. Edison Alcalá, esto es de 2001. Edison Alcalá, de 21 años, fue hallado muerto por sus familiares en la morgue de Bellomonte tras ser arrestado este lunes en el operativo policial hecho en la cota 905. Sobre estos titulares vamos a conversar con el periodista Marcos Morín Aguirre. Él es un periodista independiente que cubre la fuente de sucesos. Marcos, buenos días. Tú que estás informado, usted que está informado de la situación de la 905 anteayer, ¿qué nos puede comentar sobre estos titulares? Bien, muchísimas gracias, Pedro. Te oigo un poco lejos, pero vamos a intentar escucharte ahorita, y tengo un delay también. Sí. Bueno, fíjate, la situación en lo que fue el cementerio y la cota 905 al día de ayer estuvo más tranquila. Sin embargo, se evidenció lo que tú acabas de decir: un joven que estuvo supuestamente detenido con vida por parte de los efectivos de la PNB. Sin embargo, los familiares aseguran de que lo encontraron en la morgue de Bellomonte. También no queda claro cuál es la cantidad de abatidos como tal, porque si bien las autoridades indicaron a través del ministro de Interior y Justicia que eran 14, algunos vecinos aseguran que podrían haber más fallecidos arriba, en lo que fue la zona más alta de la cota 905, y por supuesto la imposibilidad de los periodistas de poder haber cubierto esa zona por motivos de seguridad. Ahora, Marcos, te tengo la siguiente pregunta. El primer día se decía que el Coqui, que era el supuesto al que iban a buscar, pues el PRAN de la zona, había fallecido en el operativo. Hoy dice el Nacional que sin embargo escapó. ¿Tienes información sobre esto? Mira, hay 2 versiones. La primera versión es que se le da de baja empezando el enfrentamiento. La otra nueva versión que coloca el Nacional, por supuesto, contradice la primera versión que los mismos periodistas que estábamos en el suceso confirmamos. Yo lo que manejo es que sí fue abatido. Que fue abatido. Que fue abatido esta persona. Puede ser que hay otro delincuente que tiene un apodo parecido, que creo que es el Cookie, algo por el estilo, que aparentemente él sí fue el que se evadió. Pero inicialmente el Coqui fue uno de los primeros que cayó en la mañana, alrededor de las 8 de la mañana, cuando se dio precisamente esta información desde la zona por mismos partes policiales, y era uno de los individuos que estaba, entre otras cosas, involucrados por el ataque de lo que era la caravana del ministro del Deporte. Marcos, te leo el siguiente titular y tú me lo comentarás. Es de 2001, nos dice: uso excesivo de la fuerza. Provea rechazó operativo en la cota 905. La ONG Provea expresó su rechazo por el operativo que se llevó a cabo el día de ayer en la cota 905 por uso excesivo de la fuerza, actividad que dejó 17 fallecidos, fíjate que ya tienen una cifra diferente, y 134 detenidos. Las características del operativo de seguridad realizado por el gobierno en las últimas horas sugieren un uso excesivo de la fuerza y el empleo indiscriminado
indiscriminado de medios letales por parte de la fuerza pública, señala la ONG en un comunicado. Primero, preguntarte cómo lo viste tú. Segundo, preguntarte si la fiscalía, que es tan diligente para otras muchas cosas, ha hecho por lo menos un comunicado diciendo que va a investigar cómo fue la actuación policial en la 905. Fíjate, Pedro, esto es una opinión muy personal. Hay gente que ni lava ni presta la batea. Yo creo que independientemente del tinte electoral que se pudiera estar dando a esta operación, porque sabemos que este año es electoral, este año hay una coyuntura política difícil y económica, yo creo que este tipo de operaciones que se están haciendo en contra del AMPA no pueden ser precisamente tirando flores, porque estos grupos que están en la cota 905... Estamos claros que no son angelitos, pues, que no son unos angelitos, que son unos malandros con armas muy grandes. Claro, son grupos que tienen armamento muy pesado. Evidentemente es lógico que al momento de una operación de esta vayan a haber fallecido. Fíjate que en Brasil tuvieron que utilizar hasta tanques para poder entrar en alguna favela. Y allá nadie criticó eso, más bien todo lo contrario. La gente tuvo que apoyar eso porque la situación de delincuencia era desbordada. Así que yo creo que, si bien es cierto, Provea puede lanzar este comunicado y todos apoyamos que se investiguen si hubo excesos, también sé que hay una matriz de opinión que está creciendo, que ahora también no le gustó que se hicieran este tipo de operativos. Yo creo que como ciudadano venezolano que he sido víctima del AMPA, a todos nos conviene de que el Estado por fin tome riendas al asunto de lo que es la delincuencia desbordada. Bueno, muchísimas gracias, Marcos Morín Aguirre, periodista, comentándonos cómo fue su visión de lo acontecido el lunes en la cota 905. Por cierto, un último titular sobre el tema del Universal: extranjeros detenidos en la cota 905 serán deportados. Uno de los detenidos es el autor material del asesinato de 2 efectivos policiales. El viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica, Yair Muñoz, anunció que los sujetos que resultaron detenidos tras la Operación Liberación y Protección del Pueblo, señalados de ser presuntos paramilitares, serán deportados a su país de origen luego de ser procesados judicialmente. Parece que hay 34 personas de nacionalidad extranjera que serán deportadas luego del operativo en la 905. Del Nacional: Asamblea Nacional aprueba por unanimidad respaldar a Maduro frente a Guyana. En el debate, la oposición hizo 10 propuestas para incorporar el acuerdo presentado por el PSUV, pero ninguna fue sometida a votación por la directiva. Son las cosas en las que la oposición pifia, pues no se puede dar un cheque en blanco. Nos dice el Nacional también: la Corte Internacional de Justicia no es una opción para Venezuela, y habla del caso Guyana. Especialistas consideran improbable que prospere una reclamación sobre 2/3 del territorio de otro país. Del Nacional: universidades se plantean no iniciar clases en septiembre. La Intergremial de Mérida convocó un referéndum consultivo para tomar la decisión en caso de que sus peticiones sobre la contratación colectiva no sean escuchadas. APUC propone esperar hasta la próxima semana. Del Universal: declaraciones de Delcy Rodríguez, la canciller venezolana, sigue en ámbito privado agenda entre Caracas y Washington. Se trata de un proceso orientado a la regularización de las relaciones en términos de normalidad, de respeto mutuo, dijo la canciller venezolana, quien agregó que la situación de los líderes de la oposición presos no está en la agenda de las conversaciones porque están presos por hechos punibles. Y mosca con lo que está negociando Estados Unidos, que no tiene amigos sino intereses. Un titular que parece mostrar, el que viene, que cuando el gobierno tiene que hacer el ridículo con algo, se lo pide Elías Jagua. Le dice: Elías, mándate ahí. Elías Jagua: gobierno pedirá a Estados Unidos extradición de dueños de Dollar Today, banqueros prófugos. Elías Jagua informó que el gobierno venezolano pedirá a Estados Unidos la extradición de los dueños de la web que publica el precio del dólar paralelo, Dollar Today. Sí, debe ser que así se va a parar el precio del dólar paralelo. Un elemento central que nosotros vamos a desarrollar para desmontar esta estructura es la solicitud de la extradición de los banqueros prófugos en Miami, que son los que han creado esta plataforma tecnológica para generar una falsa burbuja financiera fiscal que tanto daño le está haciendo a Venezuela, dijo en entrevista para Venevisión. Y reitero, cada vez que el gobierno tiene que hacer unas declaraciones ridículas, yo creo que se las piden a Elías Jagua. Del Universal: matan a un efectivo de la Guardia Nacional para robarlo en Baruta. La víctima iba a estacionar su moto frente a un CDI del barrio El Mirador del este de Baruta para someterse a un chequeo médico, cuando unos sujetos lo interceptaron para despojarlo de sus pertenencias. Y cerramos con un título de 2001: el pasado domingo robaron masivamente el mercado del cementerio. El pasado domingo en la tarde, un grupo de delincuentes realizaron un robo masivo en 15 locales del mercado municipal La Hormiguita, ubicado en el cementerio Caracas.
Según los propietarios y empleados, los antisociales pudieron evadir el operativo de seguridad desplegado por la Guardia Nacional Bolivariana y amordazaron a varios vigilantes para poder lograr el hurto. De forma extraoficial se conoció que se llevaron 3 camiones llenos de mercancía. Por ello, este martes trancaron la avenida principal a la altura del cementerio para declararse en alerta por lo sucedido y hacer un llamado a las autoridades por la seguridad. Hasta aquí llegan los titulares de la mañana, son las 6:56 minutos, van a quedar con María Alejandra Trujillo y palabras más, palabras menos. Que este día, 15 de julio de 2015, sea todo lo que ustedes esperan de él. Un gran abrazo, nos escuchamos mañana. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Este espacio es presentado por Galletas María Puig Integral. RCR presenta Una Tierra Azul, esa pequeña